Hola, soy Alejandra Pérez Sanz, compañera vuestra en clase. Bueno, yo voy a presentar mi parte que no pude presentar presencialmente. Mi grupo tenía el tema del comportamiento colectivo, a mí me toca la parte de las emociones intergrupales, entonces bueno, espero que aprendáis y lo disfrutáis. Bueno, la teoría de las emociones intergrupales, voy a ir poniendo aquí las diapositivas. La teoría de las emociones intergrupales, bueno, surge para evaluar las emociones dentro de un contexto grupal, distinguiendo entre emociones intergrupales y emociones individuales. Las emociones individuales se basarían en evaluaciones sobre si una situación es perjudicial o es beneficiosa para lo personal, pero cuando nosotros pertenecemos a un grupo, cuando se da un contexto grupal y la persona se identifica con este grupo de gente, el yo se convierte a un yo colectivo. Entonces estas evaluaciones sobre estas situaciones ya no se basan en lo personal, en el beneficio o daño personal, sino que se basan en si nos hacen daño o nos hacen o nos generan un beneficio a nivel grupal. Entonces esto hace que cuando se produzca un daño al endogrupo, este sea evaluado como un daño al propio yo. Y entonces como consecuencia esto hace que se generen emociones negativas hacia el exogrupo. Bueno, traducido a la acción, supondría una discriminación hacia el exogrupo y una cohesión, una unión dentro del propio grupo. Vale, bueno, el comportamiento intergrupal, que el concepto ya se explicó, pero lo recuerdo, es básicamente el comportamiento colectivo más bien, pues es el comportamiento de la gente en masa, en una muchedumbre, por ejemplo, pues gente que se encuentra en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y que se comportan de una forma uniforme, volátil, emocional y que transgrede a las normas sociales. Esto incluiría el estudio de los rumores, de las modas, de las costumbres, del contagio de las expresiones, de las emociones, hasta el contagio de las conductas. Así como una curiosidad, que pongo un ejemplo un poco extraño, la epidemia del baile en Estrasburgo, que es un ejemplo de contagio de conducta un poco curioso. Una persona que se puso a bailar descontroladamente en una plaza, ahí en Estrasburgo, fue seguida por muchísimas personas más, me parece que son 400, y pues este contagio de la conducta generó que todas estas personas se pusieron a bailar como la persona que inició el baile muy descontroladamente, y al final todas acabaron pues con lesiones. De hecho algunas sufrieron infartos por un puro contagio de la conducta, como ya he dicho. Pero bueno, esto es un caso extraño, el estudio de la muchedumbre es un asunto mucho más serio, es un fenómeno muy variado. Disturbios sociales, marchas, celebraciones serían ejemplos de este comportamiento de la muchedumbre. Pues, por ejemplo, sería estudiar... Perdona que se me ha cortado el vídeo. Bueno, lo que estaba diciendo es que el estudio del comportamiento colectivo, por ejemplo, estudiaría las celebraciones por la caída del muro de Berlín en 1990, o por ejemplo un caso más cercano, las marchas por Madrid en 2004 por el terrorismo en los trenes interurbanos, en el 11M. Vale. Bueno, diversos autores teorizan acerca del comportamiento colectivo. Para explicarlo, uno de ellos, de los primeros, es Le Bon. Él decía que el mero hecho de pertenecer a una muchedumbre hace que el ser humano saque su verdadero instinto, que es un instinto agresivo, un instinto que nos lleva a esta conducta antisocial que hablamos de la muchedumbre. Entonces esto, relacionándolo con la teoría que hemos visto en clase, pertenecería a una teoría sociologicista. Pone el origen de la agresión en la interacción social. Entonces, en este esquema que podéis ver aquí se explica esta teoría de Le Bon. Él da 3 razones por las que pertenecer a una muchedumbre nos lleva a una conducta primitiva, agresiva, antisocial. Entonces, los 3 factores serían el anonimato, perdón, es que veo mal, el anonimato, el contagio y la sugestión. El anonimato, bueno, pues como ya sabemos, produce una pérdida de individualidad, entonces esto hace que nos responsabilicemos menos por nuestras acciones, nos preocupemos menos por la evaluación social de fuera,
Luego, por un contagio, todas las ideas antisociales, pensamientos, opiniones de cada miembro del grupo se van a propagar. Y por último, por medio de la sugestión, con estos dos procesos anteriores, se va a hacer que todos estos instintos se saquen a la luz. Entonces, bueno, como resultado, Le Bon dice que se genera esta conducta violenta, no civilizada, instintiva de la muchedumbre. Entonces, este modelo es importante, ha influido mucho en la actualidad, ya que es el modelo que dice que la conducta de la muchedumbre se considera, está considerada, o sea, se considera, perdón, patológica y anómala. Luego estaría Freud con la teoría psicoanalítica, dice que la muchedumbre desata los impulsos inconscientes, dice que los patrones morales de la sociedad están manteniendo este comportamiento civilizado porque estarían como instalados en la psiquis como el superyo, que es esta parte que vela por el cumplimiento de las normas morales de la sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando pertenecemos a una muchedumbre, el líder de la muchedumbre sustituye a esta parte que está regulando continuamente nuestra agresividad, que sería el superyo, y entonces como que nos hipnotiza y nos devuelve como nuestra parte primitiva, nuestra parte más agresiva. Y entonces esto nos lleva a una conducta antisocial. Esto es lo que dice Freud. Bueno, me ha quedado decir que esto al final hace que saquemos los impulsos que quiere satisfacer la parte del ello. Luego, por último, está McDougall, que caracteriza a la muchedumbre como emocional, extremadamente emocional, impulsiva, violenta, sugestionable, desprovista de autorrespeto y sentido de la responsabilidad, y sostiene que hay dos tipos de emociones. Están las emociones... Vale, perdona, se ha vuelto a cortar el vídeo, creo que no me deja grabar más de 4 minutos, así que voy a ver si me da tiempo para terminarlo ya. Lo que estaba diciendo, las emociones primarias simples son, bueno, pues las emociones que al final son más frecuentes, son más fáciles que las saquemos, con lo cual también es más fácil que se propaguen este tipo de emociones en un contexto grupal, porque vamos a sacarlas más y esto va a hacer que se contagien más. Sin embargo, las emociones complejas serían emociones más raras, son menos frecuentes, entonces van a ser menos compartidas ampliamente y se van a contagiar menos. Vale, bueno, en el estudio del comportamiento colectivo sería importante el concepto de la desindividuación, que es un concepto que ya hemos visto en clase y bueno, pues básicamente pues se refiere a esta pérdida de individualidad y responsabilidad, como una responsabilidad más personal, que ocurre cuando alguien pues, formaría parte de un grupo. Zimbardo, que es la persona que desarrolla este concepto más ampliamente, bueno, pues explica que el hecho de estar en un grupo grande pues lleva a las personas a un anonimato, como ya hemos dicho antes, que hace como desaparecer esta responsabilidad individual y la conciencia sobre las consecuencias que tendrían nuestros actos. ¿Por qué? Pues porque esta pérdida de identidad nos lleva a una preocupación menor por la evaluación social. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que la desindividuación nos lleva directamente pues a una conducta violenta, más antisocial. Entonces, bueno, pues diríamos que los individuos contienen esta naturaleza impulsiva al identificarse como pues, individuos únicos en sociedades que tienen unas normas marcadas, pero cuando entra en una muchedumbre que no tiene una norma tan establecida, sino que es más desorganizada, pues hacemos que se saque esta conducta de la que hablamos. Entonces, la investigación se ha centrado en los efectos del anonimato que provoca esta desindividuación y Zimbardo, que es... Vale, se ha vuelto a cortar, he eliminado ya varios vídeos para tener más margen de tiempo. Así que espero que me dé para hacerlo del tirón hasta el final. Bueno, pues esto, que Zimbardo realizó varios experimentos para comprobar estos efectos del anonimato y la desindividuación en la conducta agresiva, y entonces experimentó con un grupo de participantes a los que desindividuó utilizando capas y capuchas parecidas a la vestimenta del Ku Klux Klan. A estos se les pidió que aplicaran descargas eléctricas sobre un grupo de personas que respondieran mal en una tarea de asociación de pares, y los resultados se compararon con un grupo de control que no había sido desindividuado. Se observó que efectivamente estas personas desindividuadas habían aplicado mucha más agresión en el experimento, habían aplicado
descargas eléctricas del doble de duración que las personas que estaban desindividuadas, con lo cual se afirma que el anonimato tuvo un efecto en la desindividuación y en la agresión. Pero, pese a esto, existen hallazgos problemáticos, investigaciones que nos indican que el anonimato no es una condición suficiente y necesaria para llevarnos a una desindividuación y a una conducta agresiva. Johnson y Downing cogieron un grupo de personas a las que vistieron también con trajes parecidos a los del Ku Klux Klan y a otro grupo de personas a los que vistieron de enfermeros. Dentro de cada grupo, pues la mitad llevaba una tarjeta con su nombre, es decir, estaban individuados, y la mitad del otro grupo no la llevaban. O sea, había un grupo de desindividuados y un grupo de individuados dentro del grupo del Ku Klux Klan y en el grupo de enfermeros. Entonces, los resultados que vemos aquí en este esquema, en esta gráfica, son los siguientes. Vemos que las descargas eléctricas fueron mayores en el grupo del Ku Klux Klan que en el grupo de enfermeras, pero si observamos solo la condición de desindividuado e individuado, dentro de cada grupo vemos como las participantes desindividuadas no fueron más agresivas. En el grupo del Ku Klux Klan no variaron en la intensidad de la descarga, y en el grupo de enfermeros, de hecho, los desindividuados fueron menos agresivos. Entonces, de este experimento se sacan dos conclusiones. La primera, que la agresión y la conducta antisocial no son consecuencias automáticas ni inevitables del anonimato, es decir, el anonimato y la desindividuación no aumentaron la agresión. Y la segunda consecuencia, que las expectativas normativas que rodean a las situaciones de desindividuación pueden influir en el comportamiento. Es decir, o sea, fue más la vestimenta la que generó más impacto a nivel de la descarga, y la expectativa al final que se tiene sobre un grupo del Ku Klux Klan es de intuir que pues es de más agresión que la de un grupo de enfermeros. Entonces, de esta segunda conclusión, Diener pues ha asignado la idea de la autoconciencia objetiva, o sea, la conciencia de sí mismo como objeto de atención, un rol muy importante, fundamental, en lo que es la desindividuación. Dice esto que pongo aquí, que hay factores situacionales presentes en un grupo que impiden que una persona desindividuada sea consciente de sí misma. Las personas desindividuadas tienen bloqueada la conciencia como individuos separados y el control de su propia conducta. Es decir, podemos deducir, según esto que dice Diener, que los factores presentes en las muchedumbres, factores ambientales, pueden reducir esta autoconciencia, y se crea en consecuencia un estado de desindividuación que pues tendría estas consecuencias específicas que vemos en este comportamiento, que al final hace que aparezcan este tipo de conductas antisociales. Vale, bueno, otra perspectiva sobre la desindividuación distingue entre autoconciencia pública y autoconciencia privada, y dice que la reducción pues de la atención hacia el propio yo, o sea, los sentimientos y pensamientos de nuestro interior, es decir, lo que se englobaría dentro de la autoconciencia privada, sería equivalente a la desindividuación. ¿Qué pasa? Que esto sí puede conducir también a una conducta impulsiva, pero no es necesariamente, o sea, no necesariamente puede producir esta conducta antisocial. O sea, al final es la reducción de la atención hacia el yo público, es decir, la autoconciencia pública, lo que nos hace llevarnos a una preocupación menor sobre la evaluación social, y entonces esto hace que nuestra conducta sea independiente a las normas sociales, y por tanto pues nos conduzcamos a esta conducta antisocial. Vale, se me ha cortado justo explicando esta última diapositiva, pero voy a explicar de nuevo para que el corte quede mejor. La teoría de la norma emergente, que es una teoría que también surge para explicar el comportamiento colectivo, para explicar cómo las normas surgen dentro de los grupos, de ahí viene el nombre, y dice que lo que diferencia a las muchedumbres es que no existe ninguna organización formal para marcar normas como tal, sino que en las muchedumbres hay una norma que
lleva más bien implícita, que es la fijación de la atención en las conductas distintivas que se salen fuera de lo normal, fuera de lo común. Por ejemplo, esta conducta poco civilizada, antisocial, propia de las muchedumbres. Esto, por ejemplo, lo veríamos claramente con el ejemplo de los maras, ¿no? Que no tienen una organización así establecida para marcar límites y normas, sin embargo, sí que existe esta norma implícita que es la fijación en la conducta agresiva. Y hasta aquí mi presentación, espero que no se haya hecho muy pesada, creo que ha durado muchísimo y lo siento por los cortes, pero bueno, espero que hayáis aprendido y la hayáis disfrutado. Gracias.